Buenas noches, mi nombre es Tracy Jurado, les hablaré sobre el contrato. Un contrato es un acuerdo jurídico de voluntades por el que se exige el cumplimiento de una cosa determinada. Se trata de un acto privado entre dos o más partes, destinadas a crear obligaciones y generar derechos. En este, ambas partes acuerdan crear, regular, modificar, transferir o extinguir. Para que dicho acuerdo pueda ser válido y logre existir, debe reunir elementos esenciales. Dichos elementos son consentimiento, objeto, capacidad, causa y forma. Recordemos que el contrato debe cumplir con el interés común, debe estar en armonía con la ley, de tal manera que debe seguir las normas que tenemos como sociedad. De igual manera, el contrato, para que sea un instrumento útil, debe representar la voluntad de cada una de las partes que entran en él. Los elementos antes mencionados los podemos organizar en tres categorías: personales, reales y formales. Los elementos personales los podemos dividir en capacidad y consentimiento. Capacidad: es necesario que cada parte que entre en un acuerdo tenga los derechos sobre dichos acuerdos pactados. Cada participante debe ser legalmente válido para reclamar los derechos que pactan y para cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato. Estos derechos son comúnmente conocidos como capacidad. El consentimiento es otro de los elementos tipo fundamental. Este no es más que una manifestación libre, voluntaria y consciente en la que el titular expresa de forma indiscutible su voluntad de aceptar un acuerdo. Objeto: no es más que los bienes o servicios que son contemplados en el intercambio que ocurre en todo contrato. El objeto inmediato del contrato puede ser la obligación o motivo por el cual se crea el contrato. Por lo general, esta obligación tiene por objeto hacer algo o dar algo, debido a que son cosas o servicios que se hacen o se dan. Causa: no es más que el motivo o fin del contrato. Es el hecho que explica y justifica la creación de las obligaciones y derechos de las partes. Forma: es cuando se exige una determinada forma de celebrar un contrato. Seguidamente, mi compañera continuará con el tema. Gracias. Tipos de contratos, privados o civiles. Civiles, es acuerdo entre una o más personas con la finalidad de transferir algún tipo de obligación o derecho. El privado, la ley no impone que obligatoriamente tenga un determinado esquema o formato. Sucede como sucede con los contratos formales. Públicos o administrativos. Acuerdo de voluntades generador de obligaciones, celebrado entre el órgano del Estado en ejercicio de las funciones. Laboral, convenio en el cual una persona se obliga a prestar sus servicios en una obra a favor de otra, bajo la subordinación o dependencia de esta. El mercantil comprende los negocios jurídicos, tiene por objeto un acto de comercio que se refiere al tráfico mercantil. Partes de un contrato. El título indica qué contrato es. El cuerpo sustantivo indica quiénes son las partes. Exposición, donde se vinculan sucesos relevantes. Cuerpo normativo, se reúnen las cláusulas. Cierre, fórmula de fin de contrato que abarca las firmas de ambas partes. Anexos, agrega datos o documentación. Ejemplos de contrato: de arrendamiento. Una parte obliga a dar a la otra el goce o uso de una cosa por tiempo determinado, por un pago de cierto precio. Compraventa, convención mutua, donde el vendedor se obliga a entregar la cosa que vende y el comprador el precio por la misma. Hipoteca, garantía constituida sobre los bienes que no se entregan al acreedor y
que da derecho a este en caso del incumplimiento de la obligación garantizada. Trabajo, convenio bilateral o multilateral, en la cual quedan determinados los derechos y obligaciones que se tendrán durante el desarrollo de una actividad remunerada. Para mí fue importante estudiar los conceptos dados en este curso de literatura y lengua española, ya que amplié mis conocimientos y adquirí nuevos conocimientos, los cuales me ayudarán a aplicarlos en un momento dado en mi futura vida profesional.